Si tú ves tu Biblia en el Nuevo Testamento, estamos en la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 4, y estamos en el versículo 21. Nos disponemos a entrar al versículo 21 de la parte de Gálatas 4, verso 21. En esta sección del 21 al 31 vamos a estar posiblemente 2 o 3 domingos por la necesidad de entenderlo bien y aplicarlo correctamente. Aquí, hermanos, hemos dicho que de 4 verso 8 al verso 20 el enfoque a la audiencia gentil se da por parte del apóstol Pablo. Pero en el verso 21 Pablo regresa a los judíos, al judaísmo. Pasa de ellos y regresa al judaísmo. Ahí en el verso 21 dice el apóstol Pablo lo siguiente, regresando a su audiencia del judaísmo. Estamos en el libro, estamos en el capítulo 12, que es Alegoría Celestial, así le hemos titulado a esta sección o este capítulo. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, y ahí pongan o subrayen o marquen la parte de la palabra alegoría, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Primero, levante la mano quien nunca ha escuchado la palabra alegoría. Nunca la ha escuchado. Okay. Algunos nada más. Segundo, levante la mano quien no entiende lo que es la palabra alegoría. Ok, muy bien. Alegoría, hermanos, en la interpretación de la Biblia, o lo que se le llama hermenéutica, es un conjunto de metáforas. Una metáfora es la comparación de algo con algo espiritual. La comparación de algo con algo espiritual es una metáfora, O no solamente puede ser algo espiritual, puede ser otra cosa. Podemos decir, por ejemplo, una metáfora sería el hermano es como un león, o el hermano es un león. ¿Por qué? Tal vez porque no se peina, tal vez, o tal vez porque su carácter es muy fuerte, o tal vez por la fortaleza que tiene. Eso es una metáfora. Pues una alegoría, hermanos, es varias metáforas unidas entre sí. Y una alegoría es una metáfora más otra metáfora, más otra metáfora, más otra metáfora. Es un conjunto de metáforas que enseñan algo más. Pablo dice que en el verso 24, lo cual es una alegoría. Esta historia que se da en el Antiguo Testamento real en cuanto a Abraham, quien se convierte en Abraham, porque ustedes recuerdan que primero fue Abraham, ¿verdad? Y luego se le añadió a Abraham, cuando se le dio la promesa en Génesis 15 en adelante, porque Abraham es solamente padre, pero Abraham significa padre de muchos, padre de muchedumbre. Entonces, cuando decimos Abraham, hablamos de solamente el Abraham antes de recibir la promesa
y el cumplimiento de la bendición de tener hijos. Y cuando decimos Abraham, hablamos de aquel que ya había recibido la promesa y había tenido hijos y por lo tanto vino a ser padre de muchedumbre. Entonces, esta historia de Abraham, hermanos, si ustedes recuerdan, Abraham fue un hombre que dejó a su familia de la ciudad de Ur, en la parte sur, lo que es Kuwait el día de hoy, y viaja por todo lo que se conoce por Irak, por el río Éufrates y el río Tigris, y viaja por toda esa parte, hermanos, llega hacia Bagdad, sube hacia la parte de lo que se conoce el día de hoy como Siria, baja de Siria hasta llegar a la tierra prometida, lo que es Canaán. Abraham, hermanos, es un hombre que vivía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y muy importante en la Biblia, de quien los judíos se sentían muy representados y lo consideraban su padre. Es más, le llamaban padre Abraham. Ser hijo de Abraham indicaba ser hijo del linaje de Abraham. Entonces, lo que se utilizará aquí, hermanos, son varias metáforas a través de personajes históricos. Por ejemplo, en la Biblia miraremos a Agar. Agar es una mujer que era egipcia y que era esclava o sierva de Abraham, especialmente de Sarai. Agar, miraremos quién era Agar. Agar viene de la palabra hebrea Agar, la cual significa forastera o aquella que se fugó. Al parecer se fugó. Era una forastera, no tenía cómo sobrevivir y la tomaron de esclava. Pero era egipcia. La ironía es que primero los israelitas fueron dueños o amos de los egipcios, en este caso lo podemos ver, y después los egipcios fueron dueños o amos de los israelitas. Agar, pues, es esta mujer. Aún en Jericó, hermanos, se encuentra una inscripción muy antigua que se llama Agar. Ella venía a ser madre de Ismael. Ismael es otro personaje histórico, lo miraremos en un momento. Ismael, su nombre en hebreo es Ishma. Ishma viene de la palabra Shema, que significa oír o escuchar. Ishmael, esto quiere decir Él es Dios. Así que son dos palabras conjuntas que significa aquel que es escuchado por Dios, o a quien Dios escuchó, más propiamente Ismael. Tenemos también, hermanos, el otro personaje que es Sarai. Sarai, hermanos, es la mujer, en hebreo es Isha, que es la esposa de Abraham. Sarai es la esposa de Abraham. Quiero decir que Sarai, en la ideología occidental, muchos le ponen a sus hijas Sarai porque creen que significa princesa. Nuestro maestro de hebreo en la Universidad de Jerusalén nos corrigió y dijo: esa es una idea y una historieta de los americanos, de los estadounidenses, porque Sarai significa la que pelea, la peleonera, ¿ok? Y viene de la palabra Isra, de la raíz Israel, que significa quien pelea contra Dios, ¿verdad? Sarai es peleonera, guerrera, alguien que te da dolores de cabeza, y lo vamos a ver por qué, hermanos. Esa era Sarai. Y miraremos también a Isaac, que es el hijo, Yitzhak, ¿verdad? Que significa carcajada, significa risa. Isaac es un nombre que significa risa, o sea, si ustedes saben la historia, los dos tenían cerca de 100 años y 90 años a Sarai y Abraham, y entonces lo visitan los ángeles. Está en la tienda, su mujer chismosa está afuera escuchando lo que está pasando adentro, hermanos. Como buena mujer está escuchando lo que está hablando el varón de la antigüedad, no de Elgin ni del Nuevo Testamento, pero de la antigüedad. Y al escucha que le dice que van a tener un hijo. Y ella cuando escucha esto, hermanos, empieza a reír, se carcajea. Porque tienen que pensarlo, hermanos, aquellos que tenemos ya más de 40 años, 50 años, 60 años, varones que hemos entrado en la andropausia, llega el momento en que piensas: ¿cómo puede ser posible que alguien de 90 años tenga intimidad física?
Bueno, ¿cómo es posible que alguien de 100 años tenga intimidad física? Es más, en la parte del judaísmo, en las diferentes edades, les explicaba yo hace 3 sermones, que cuando se separa la edad, en una parte se separa ya casi muerto. La última dice vejez y luego la última casi muerto, así le dicen los judíos. O sea, y por eso cuando Pablo está hablando de Abraham en Romanos capítulo 4, dice que su cuerpo estaba casi muerto, o sea que estaba en esas 100 años. Entonces cuando Sarai, hermanos, escucha, casi 90 años Sarai, escucha de estos mensajeros de Dios que va a tener un hijo, pues empieza a reír, se carcajea. Entonces por su falta de respeto a Dios, y porque realmente el nombre es una falta de respeto a Dios, se le llamó Isaac, para que nunca se le olvidara que no hay que reírse de lo que Dios promete, ni de lo que Dios dice. Ese es Isaac. También miraremos, hermanos, en esta alegoría, Sinaí, el nombre Sinaí, que es un monte que se encuentra en Arabia. Esta pregunta me la hacen muchos. Si el Sinaí se encuentra en Arabia, ¿por qué el Sinaí está en Egipto? Lo que tienen que entender, hermanos, es que las fronteras actuales no eran las fronteras antiguas, y los nombres actuales no son los nombres antiguos. Cuando se dice Arabia, estamos hablando de mucha más sección que lo que se conoce como Arabia Saudita. Cuando se dice Jordán, estamos hablando de mucha más sección de lo que se conoce como Jordania. Cuando se dice Israel, depende. Si hablas de Israel en 1915, pues no había Israel, aunque sí había Israel. Si hablas de 1947, es una parte, 67 es otra parte, ahorita es otra parte. Entonces, todo depende, el tiempo marca las líneas. Por eso se identifica aquí como Sinaí, el monte que está en Arabia. Sinaí, hermanos, viene del hebreo Sinai, que significa dientes, porque son 5 puntas de montes, hermanos, que si las volteas al revés parecen dientes, y en las lenguas semitas el nombre pues era dientes, es lo que significa Sinaí, dientes. La otra es Shión, ¿verdad? Shión, que en el hebreo significa monumento, o sea que el monte Sión, hermanos, significa monumento. Sépase que el monte Sinaí se encuentra el día de hoy en Egipto, en el desierto del Sinaí. El monte Sión se encuentra en Israel, en lo que se conoce hoy día como Jerusalén actual. Ok, entonces Sión es un monte, Sinaí es otro monte, y los dos montes son importantes y se utilizarán en esta alegoría. El monte de Sión, hermanos, es la unión de la ciudad de David o de la cama de la roca, el Ofel y el monte Moria. Esto ya lo vimos nosotros en la clase de los miércoles, ¿ok? Por eso entiende los nombres un poco mejor. Porque Moria, hermanos, el nombre Moria, era el monte que se le da solamente a aquel monte donde se sentó el templo, que en la antigüedad no era parte de la Jerusalén actual. Cuando llega David y Salomón, hacen de Moria, unifican la ciudad de los Jebuseos y la ciudad de lo que sería el templo, y colocan el monte Moria. Y Moria fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, Moria significa, viene del hebreo Moriah, que significa vista por Dios o vista por Jehová. El lugar, ¿verdad?, donde Dios enseña a temer, donde se da el incienso, donde se adora, donde se da la visión. Y Moria inicialmente viene de la lengua mará, de Moria, de mará, que significa amargura. Esa es la raíz de Moria. Mará es amargura. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue mucha amargura, mucha lamentación para Israel, pero es donde Dios le cambia de Moria a Shión, a un monumento, y luego le pone Jerusalén, la ciudad donde se provee paz. Entonces es muy interesante lo que significa cada uno de ellos. Cuando vemos este aspecto, hermanos, de lo que es una alegoría, estamos viendo estas cosas. Número 1, miraremos ¿a quién, hermanos? Agar, muy bien. Número 2, ¿significa Agar? Forastera, se fugó forastera. Número 2, miraremos a Ismael. Ismael significa Dios ha escuchado o escuchado por Dios. Número 3, miraremos a Sarai, que significa peleonera, muy bien, peleonera. Número 4, miraremos a Isaac, que significa risa. Número 5, miraremos el monte que significa dientes. Número 6, miraremos el monte Sión, que significa
monumento. No se lo olvidaron, ¿ok, hermanos? Es muy importante. Ahora, en la historia, hermanos, lo que tenemos que entender es que, levante la mano, ¿quién ha escuchado la historia de Abraham, de Sarai y de Agar? Levante la mano, ¿quién la ha escuchado? Ok, muchos no la han escuchado, ok. Vamos a Génesis, en el capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Es importante entender en la historia de Agar y en la historia de Sarai que en aquellos tiempos existía la poligamía, pero no en el aspecto que se tiene el día de hoy. Es importante entender que no solamente existía la poligamía, sino para qué era, cómo funcionaba, cuál era la idea de la misma. En Génesis 16, versículo 1, miramos la historia de Sarai, de Abraham y de Agar. Dice 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Esto la hacía estéril. Sarai era estéril. Ella tenía una sierva egipcia. Si tenía una sierva, indica que económicamente eran muy prósperos. Abraham era muy rico, hermanos. Tal vez no lo fue cuando salió de la ciudad de Ur, pero cuando llegó a tierra prometida, hermanos, fue muy rico. Primero porque tenía mucha tierra, muchísima tierra. Dice ahí que se llamaba Agar. Tal vez forastera, tal vez la tomaron como esclava, como sierva. Escucha esto. Si en aquel tiempo tenías una esclava, era de tu propiedad. Si era de tu propiedad, todo lo que la esclava tenía era de tu propiedad. Por ejemplo, si la esclava tenía un hijo, con un esclavo se llamaba ¿cómo? Plebeyo. Pero si la esclava tenía un hijo del amo, era un patricio, aunque la mujer fuese esclava. Porque en la antigüedad, la simiente, la semilla o el esperma del varón es lo que era importante en la sucesión de derechos. Entonces, por eso la protección de virginidad para la mujer. Es más, la palabra virgen en la Biblia significa poder hacer casa con. Esto es hacer una familia con. Entonces, cuando alguien se casaba y no era virgen, decía, pues quién sabe si ya trae fruto en su vientre y si es mío. Entonces no es mi hijo, no es mi familia. Entonces, ¿cómo puedo hacer casa con ella? Esa es la ideología de los antiguos. Ahora, si tenían esclavas, el hombre podía tomar a esa mujer y podía llegarse a ella o tener relaciones íntimas con ella, y el fruto era de él y ella seguía siendo ¿qué? Esclava. Es más, cuando vemos los patriarcas o los 12 hijos de Israel, miramos que ellos son hijos producto de 4 mujeres distintas. ¿Te fijas? Aunque una era realmente la esposa, la Isha. Siempre una es la Isha. Las demás son concubinas. En este caso era esclava, no era concubina. ¿Ok? Eso es muy importante en el pensamiento antiguo. Entonces, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho ¿qué? Estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Fíjate cómo ella mira a Agar como el medio de tener hijos. Aunque el hijo iba a ser ¿de quién? De Agar. ¿Y de quién? Dice ella, quiero utilizar a esta mujer para tener hijos. Si tiene hijos, me va a dar a mí ¿qué? Hijos. Ahora, si tú lees en el capítulo 15, hermanos, ya Dios le había prometido a Abraham que iba a ser bendecido. Si ves en el capítulo 15, en el versículo 2, le dice así, dice la palabra de Dios, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa
que es ese Damaseno o de Damasco, Eliezer. Y Eliezer, hermanos, significa al que Dios o el que es ayudado por Dios. Viene la palabra Etzer y el que es Dios, Etzer. El Etzer que significa el que es ayudado por Dios. De ahí viene la palabra o el nombre Lázaro. Es una transliteración de Eliezer. Entonces, imagínate tú, si no tenemos hijos, ¿cuánto no dejamos en la vida? Imagínate Osvaldo y esta Leví, que trabajaran toda su vida y acumularían mucho dinero. Entonces, ¿a quién se lo van a dejar? ¿A Leví? No creo. No creo. ¿A Nivel? No creo. ¿A Caleb tal vez sí? Yo creo que sí, a Caleb sí. Entonces, ¿se lo van a dejar a quién? Entonces, en la antigüedad era, ¿a quién le voy a dejar todo esto que tengo? Ni modo que se lo deje a mi esclavo, dice, a mi siervo. A Eliezer, no se lo puede dejar a él. Entonces Dios, hermanos, le dice a Abraham, le dice lo siguiente. Dice, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, ya le da la promesa, y no solamente eso, lo lleva afuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, o sea, ahí vas a tener muchos hijos. Sarai sabía eso, pero Sarai no se espera al cumplimiento de eso. Sarai piensa que en su mente, en su idea es, voy a ayudarle a Dios, voy a asistir a Dios, y no son para él, son para mí. O sea, dice, te voy a dar mi esclava, a mi sierva, te llegas a ella, y dice, quizá tendrá hijos o tendré hijos de ella. O sea, los hijos de ella van a ser míos. Todos pensamos, hermanos, por nuestra mente occidental, que pues, a ver, vamos a ser muy honestos, hermanos. Pensamos que Abraham, pues, fue algo de placer para Abraham, porque tomó una mujer. Eso es lo que piensa el occidental. A ver, ¿quién piensa eso, hermanos? Es como que, oye, Abraham tiene 2 mujeres. No, pero no es así, hermanos. Lo voy a decir y fíjate cómo van a reaccionar, ¿ok? No es así. Porque la que le pidió a Abraham fue su mujer. Esa reacción es la que esperaba. Como occidentales pensamos eso. ¿Y él bien qué? Obediente. Bien sumiso. Pero no es así. Vean ustedes, hermanos, que Sarai empieza a pelear con Dios, primero, por no someterse a la voluntad de Dios y esperar. Ahí aprendemos que no podemos nosotros ayudar a Dios. Uno tiene que dejar que Dios haga las cosas. Ni no podemos acelerarnos. Dios hace todo en su momento. Número 2. Fíjate cómo se allega a ella, hermanos. Y al allegarse a ella, hermanos, no tiene que ver con el placer de tener relaciones. Tiene que ver con la idea de continuar su linaje y de proveer hijos. Yo les decía a ustedes, hermanos, que en la India, por ejemplo, levanten la mano, ¿quién conoce una persona de la India, hermanos? Okay. Levanten la mano, ¿quién piensa que su olor es muy fuerte? Okay. No soy el único. Tú te puedes imaginar, hermanos, que ellos, el hinduismo dice que no se pueden bañar a menos que tengan relaciones íntimas. Entonces, si un hombre no tiene relaciones íntimas por 2-3 meses, ya sabes qué sucede. Entonces yo viajé 15 horas en tren en la bestia del sur de Asia, hermanos, que se compara con lo que usan los centroamericanos para llegar al norte del país. 15 horas en tren con cientos de indios. ¿Ya te imaginas? Lo bueno que tenía alergia y no podía oler mucho. Pero puedes imaginarte el olor. A 100 grados Fahrenheit con el factor de la humedad. Ya, con eso les digo a todos, hermanos. Y cuando tan cansado estaba yo que la cama era de madera, de fierro, creo que era de fierro de madera, tenía una colchoneta muy pequeñita porque no se sentía nada, de piel, y entonces yo estaba tan cansado, hermanos, que le hice así y empecé, dije, híjole, y todo pegajoso.
bien pegajoso. Dije, pues ni modo, ahí voy porque estaba bien cansado, hermanos. ¿Sí me entiendes? Después de 1 o 2 horas me levanté así con la piel encima. ¿Qué quiero decir con eso? Porque ellos se quitan las camisas y se acuestan así. ¿Sí me entiendes? 15 horas. Ok. Pero hay algo muy interesante acerca de los indios, hermanos, en cuanto al concepto que voy a hablar. En los servicios de la iglesia no se sientan hombres con mujeres. Los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro lado. Olvídate, eso es olvídate. A mí me gustaría que consideraran esto, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Consideren lo que estoy diciendo, hermanos, por el bienestar de sus hijos, ¿ok? Que las familias se sienten como familias y ya cuando el hijo o hija está comprometida, entonces sí que se siente con el que se va a casar. Los indios ven este aspecto, hermanos, como una señal de reverencia y amor a Dios. Y le digo al indio, hermano, ¿por qué se sienten así? Dice, es que aquí venimos a adorar a Dios. Nos venimos a enfocar a Dios. Le digo, pero yo me he dado cuenta que no se abrazan, que no se besan. Dice, no, es que eso lo hacemos en la privacidad. Eso no es en lo público. Fíjate cómo las culturas son distintas, hermanos. Entonces, en la idea de los indios, aún la misma forma de tener intimidad es solamente para procrear. Eso es distinto a nosotros o a la idea del occidente. Cuando ves la Biblia, hermanos, la idea de la intimidad, a menos en su mayoría, está bajo esa idea, esa cultura, hermanos. Se tiene intimidad ¿para qué? Para procrear, para tener más hijos. Entonces, en el caso del libro de Génesis, hermanos, cuando se allega a ellas, sucede así. No es como que tomó a Agar y la tomó como mujer. O sea, se allegó a ella, pero no dice la Biblia después que la tuvo como ¿qué? Como mujer o como concubina. Eso es distinto, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. En este caso, ella tiene un hijo y su nombre es Ismael. Ahora, ve lo que sucede cuando uno le trata de ayudar a Dios, hermanos, ¿ok? Todos los problemas del Medio Oriente, denle gracias a Sarai. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? No, levante la mano, ¿quién no me entendió? Ok. Todos los problemas del Medio Oriente, denle gracias a Sarai. La caída de las Torres Gemelas, denle gracias a Sarai. La guerra de Siria, denle gracias a Sarai. ¿Me están entendiendo, hermanos? Osama Bin Laden, denle gracias a Sarai. ¿Por qué? Porque el hijo de ella, Ismael, es hijo de Abraham, totalmente. Primogénito no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Lo voy a explicar después. Denle gracias a Sarai, hermanos, porque todos los musulmanes vienen de Ismael. ¿Ok? Entonces, por Sarai, por su locura de ayudarle, querer tener hijos, tienen problemas los israelitas hasta el día ¿qué? De hoy. Y ahí nos llevaron a nosotros, a todos nosotros. Entonces, ¿todo es por quién? Por ella. Fíjate cómo reacciona, hermanos. Dice ahí, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Fíjate la ironía de la vida. A ver, tú eres mi jefa, tú eres mi ama, tú eres mi dueña, pero tú no puedes tener hijos. ¿Y yo qué? Yo sí. Y si puedes ver, tú no. ¿Y yo qué? Y yo sí. Entonces, no pensaríamos, hermanos, que el tener un bebé, que es una bendición de Dios, traería celos, pero sí los trae. Que traería riñas, pero sí los trae. Es más, fue tanto lo que sucedió cuando dice la palabra ahí, dice que miraba con desprecio, señora. Entonces Sarai dijo a Abraham,
mi afrenta sea sobre ti. Espérame tantito. O sea, ahora Abraham tiene la culpa. Tú me pides, bien obediente Abraham, tienen hijos y ahora yo tengo la culpa. O sea, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien que te parezca. Es interesante, hermanos, porque Abraham no le pelea el linaje. O sea, si no has tenido hijos y estás pidiendo hijos y de pronto Dios te da un hijo, es interesante que Abraham diga: no, haz lo que quieras con ella. Digo, si una persona tiene un hijo, lo va a pelear. Ahora, quiero decirle esto a todos. Un hijo que no es hijo de la misma madre siempre traerá problemas en una familia. ¿Ok? Así que vete preparando si me estás entendiendo. ¿Por qué? Porque va a causar siempre celos. Lo correcto sería que se abrazara, se extendiera, pero va a causar celos. Levante la mano, ¿quién ha visto eso, hermanos, en sus vidas? Ok, siempre va a causar problemas. Por eso le dice a Abraham: haz lo que tú quieras con ella. ¿Y qué es lo que hace Sarai? Dice, y respondió Abraham a Sarai, dice: aquí tu sierva en tu mano. El versículo 7 dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, fíjate que Sarai, hermanos, dice: ok, ¿me das permiso? Va. Entonces Sarai empieza ahora sí a pelearle y empieza a obligar. Y entonces, ¿qué hace? Pues Agar, por su buen nombre, se fuga, se va. Pero la pobre, hermanos, se va de forastera, se fuga. ¿Y qué sucede, hermanos? Que dice ahí en el versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo ¿qué? Su mano. Dice, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: vean, hermanos, la profecía. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre ¿qué? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Fíjese que le pone Ismael no porque oyó la aflicción ni el llanto de Abraham ni de Sarai. Le pone Ismael porque oyó la aflicción de la sierva, de la esclava de Agar. Y él será hombre ¿qué? Fiero. Su mano será contra ¿qué? Todos. ¿Y la mano de todos contra qué? Y delante de todos sus hermanos ¿qué? Totalmente. Cierto. Porque los musulmanes son fieros. Porque los musulmanes, su mano está contra todos. Ahora, cuando hago musulmanes, sé que estoy generalizando. No estoy diciendo al 100%, pero estoy diciendo la mayoría de ellos, ¿ok? Dice, ¿y la mano de todos contra qué? Contra él. Por eso no los quieren. Yo me subí en Nueva Delhi a un avión y estaba al lado de mí un español. Y me di cuenta que era español porque no hablaba inglés. Entonces le está diciendo la aeromoza: ¿sabes qué? Que la ventana que están... Y dice él: pues quién sabe qué está diciendo. Dice: hombre, no entiendo nada. Le digo: no te preocupes, yo te diré. Y ya yo le traduje. ¿Y qué pasa? Me dice él, dice: oh, le digo: ¿cómo está España? Dice: fea está España fea. Le digo: ¿por qué? Ay, se han venido tantos musulmanes del sur. Fíjate cómo, hermanos, Europa está siendo cambiada radicalmente por los musulmanes. Las parroquias antiguas se vuelven mezquitas. Todo está al revés. Los moros, le llaman a ellos, están por todos lados. Y eso sin contar la inmigración que llegó de Siria en los últimos 3 años. Temor totalmente, porque después de la inmigración, ataques en España, ataques en Francia, ataques en Bélgica, ataques en Alemania, ataques por doquier. Son fieros, hermanos, son agresivos. Ahora, hay musulmanes radicales y hay musulmanes tranquilos. Yo tengo amigos musulmanes, pero hay radicales y hay tranquilos. Los radicales son que la mujer solamente tiene así una apertura así en los ojos, ¿me entiendes?
Mi esposa hablaba con en Turquía con una mujer de Damasco, de Siria, los cuales vivían en Qatar, cerca de Arabia Saudita. Y hablando con ella dice que allá la mujer, si muestra el brazo o el hombro, el antebrazo, cualquier hombre le pega con el cinturón. Estoy hablando en serio, hermanos. Cualquier hombre le pega. ¡Pac! ¿Por qué? Porque la ley les da derecho a eso. Así que si tú vas para allá, cúbrete todo. Porque si no te van a ¿qué? A pegar. Imaginen ustedes, hermanos, si vinieran ellos, los de Qatar a Estados Unidos, un pegadero por doquier. ¿Sí, hermano? No, nada más a la mujer. Porque el hombre es sumiso y obediente. Nada más a la mujer. Entonces, esto, hermanos, es la historia de los musulmanes. Es más, cuando tú tratas de evangelizar a un musulmán, hermanos, ellos te dicen, espérame tantito. ¿Quién es el primer hijo? Siempre te van a ir por ahí. O sea, hay que saberles debatir. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? No, pues te agarran, sí, pues sí, Ismael. Nosotros venimos de Ismael. ¿Sí ves cómo por dónde te agarra? Porque si eres primogénito en cuanto al tiempo, pero no son primogénitos en cuanto a la autoridad y el estatus y el derecho. Y en eso hay una diferencia. Asmal, gigante. Hermano González. Sí, de acuerdo a la promesa, y te va a decir, pero ¿cuál promesa? Totalmente. Porque la promesa se le hizo a Abraham. Escuchen. No a Agar. A ver si me están entendiendo, hermanos. Dios hace una promesa. Primero se le da ¿a quién? Abraham. ¿Hablando de quién? De Isaac. ¿De quien la simiente vendría quién? Eso es importante, hermanos, para este debate. Porque de Ismael no viene Jesús. El punto ideal, hermanos, es que y en ti o en tu simiente serán benditas todas las familias. Porque por acá, hermanos, parece que en vez de bendición hay maldición. ¿O no es cierto, hermanos? Eso es clave para el debate de Pablo y para el debate el día de hoy con un musulmán. No, es que le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, pero no estaba hablando de Ismael, sino a lo que se le llamaremos de en adelante el hijo de la promesa. Porque ya hablando con Agar, que en la antigüedad primero es mujer, segundo es esclava y tercera está de forastera. Son puntos importantes, hermanos. Cuando le habla al ángel dice, también te voy a bendecir. Porque Dios permitió a Ismael para golpear a Israel. Esa es la idea. O sea, dijo Pablo, tengo un aguijón y le he pedido a Dios y no me lo ha ¿qué? Y tú dices, ¿pero por qué? Porque los aguijones son buenos, hermanos. Los aguijones nos ayudan, aunque no nos gustan. En este caso, es importante esto, porque ahora le dice a ella, te voy a bendecir, vas a nacer muchos, pero fíjate, le dice, pero regrésate. Fíjate, regrésate. Dios ve que lo primero que ella tiene que hacer es someterse. Ahora, si tú lees una Biblia en hebreo, en árabe, lo vamos a ver en el sermón, la palabra sumisión, tú ves y dice, por ejemplo, que Jesucristo se humilló. En Filipenses capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Lo vamos a leer en el sermón. Se humilló significa se hizo musulmán. Porque muslim significa sumiso o humillado. ¿Ok? Entonces, en este punto lo que le está diciendo a ella es, regrésate, sométete. Por eso se toman ellos de ahí. Nosotros somos los que nos sometemos. No somos como los demás. En este punto, hermanos, ella era de Egipto, ella era esclava, Sara era libre. Regresemos a Gálatas, hermanos, en el capítulo
4, versículo 21. Esto es una, ¿qué, hermanos? Alegoría, donde se utilizan muchas, ¿qué? Metáforas. Y la primera, ya vimos las dos primeras mujeres, ¿ok? Primero, cuando vemos esto, hermanos, lo que tenemos que entender es que les habla a los que estaban bajo la ley. Decidme los que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley. O sea, les dice, les voy a contar la historia de ustedes. Ya la leas tú, y la voy a utilizar como una alegoría, con un sinfín de ¿qué? De metáforas. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham, ya ves que no es Abraham solamente, es Abraham, tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la ¿qué? Libre. Una cosa es nacer de la esclava, otra cosa es nacer de la libre. ¿Ok? Una cosa es ser hijo de la carne y otro ser hijo de la promesa. Son cosas importantes, porque sí, Ismael era su hijo totalmente con todas las de la ley porque era su simiente, pero no era el hijo de la promesa. Cuando se le llama hijo de la promesa, se refiere a que no el de que le prometió, o sí del que le prometió, pero de aquel de quien iba a venir Jesús, de quien era la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, hijo de la promesa encierra de este linaje, o sea, Isaac, y luego Israel o Jacob, y luego los Judá, y luego así hasta Jesús. De ahí vino la promesa. Y de Ismael no vino. Por lo tanto, Ismael no es hijo de la promesa, es hijo de la carne. Primero porque nació por un deseo carnal, porque aquella Saraí se le ocurrió, es que ya queremos hijos, ya, así que agarra a mi mujer, a mi esclava y acércate a ella para que me dé hijos. Fíjate cómo, hermanos, estropeó toda la historia, hermanos. Y lo tuvo, pero fue por un deseo ¿qué? Pero los hijos son una bendición. Ahora, esto es algo importante, hermanos. Es verdad que una persona puede tener hijos por un deseo carnal. Y tú dices, ¿cómo puede ser que alguien que comete adulterio y Dios los bendice? No, es que entiende esto. Dios ya pone sus leyes. Son inquebrantables. ¿Ok? Que 2 personas cometan adulterio, hermanos, y tengan un hijo no quiere decir que está Dios bendiciendo el adulterio. Es una respuesta a las leyes divinas. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Sin saber para qué Dios va a utilizar a ese bebé. Pero que un hombre engañe a su mujer, hermanos, está mal. Está mal en el cristianismo y está mal afuera del cristianismo, hermanos. ¿Okay? Es la señal más triste que puede cometer un hombre, hermanos, de amor para su mujer. Porque una cosa es coquetear y también está mal. Y otra cosa ya es meterse con una mujer, hermanos. Y luego que tengan un hijo, hermanos, y luego querer traer al hijo. ¿Tú no crees que va a causar problemas en la familia, hermanos? Espérate. Dolores de cabeza para todos. Fue lo que le pasó aquí. Por eso Sarai dijo, antes de que nazca, pues te voy a dar en presión, ¿no? Y nació y Sarai estuvo sobre ella. Ya no quiero a tu hijo, ni te quiero a ti, ni te quiero. Y se fue esta Agar. Ahora, fíjate cómo está esta idea, hermanos. Dice ahí, pero el de la esclava nació según la carne, versículo 23. ¿Por qué según la carne, hermanos? A ver, ¿por qué según la carne, hermanos? Porque era físicamente, ¿por qué? Fue un deseo de Sarai. Dice, más el de la libre, ¿por qué? Y eso es importante, hermanos. Hay que entender eso por parte de Dios. O sea, primero Agar es esclava, Sarai es libre. Es importante el estatus totalmente. ¿Los productos eran simiente de Abraham? Sí. Pero el estatus de ellos es diferente. Te voy a dar otro ejemplo, ¿ok? Cuando una joven queda embarazada fuera del matrimonio y tiene un hijo, el niño es bastardo. Por eso en la antigüedad, hermanos, había una gran presión social de que si tú tenías hijo, cásate. ¿Por qué? Si no, tu hijo era bastardo. Así la Biblia lo ve. Entonces, eso no niega o anula que el hijo sea del hombre. Pero el estatus es importante para lo que el hijo es. En este caso, el hijo era hijo de Abraham totalmente. El problema es que el estatus es que es de la esclava. Es un problema. Y no era el de la promesa. Sí lo bendijo porque Dios bendice todo. Pero hay que ver esta gran diferencia. En el caso de la libre, cuando se acerca a Abraham, ya casi muerto, con Sara, y tienen un hijo, es algo increíble, hermanos. Porque imagínate una mujer dando a luz a 90 años. Es algo increíble, hermanos.
Primero estar embarazada y luego que dé a luz. Y cuando tienen, hermanos, ese ya es, el hijo se llama ¿cómo? Isaac. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Agar, egipcia, esclava, Ismael. Sarai, libre, esposa, Isaac. Metáfora de una alegoría. Agar, Antiguo Testamento. Sarai, Nuevo Testamento. A ver, entiendan las mujeres que son fértiles, a las que no son, a las que son estériles. A veces somos imprudentes, ¿eh? A veces el esposo, las mujeres que son fértiles, el esposo ve a la mujer y está embarazada. Es bien fácil tener hijos, hermanos. Dile, espérate, ya no tengas más hijos. Y hay veces mujeres, por más que tratan, no pueden quedar ¿qué? Embarazadas. Entiendan lo que estoy diciendo, hermanos, ¿ok? Entonces, Iván, tienen 4 niñas, y le decía yo a Betty ayer, y bien, ¿quieres otro? Dice, no, estaría bien otro. Fíjate cómo, hermanos. Le digo, Iván, hace 4 años estaba solito. Y ahora mírate, bendito entre las mujeres. Fer Barbosa, totalmente. Se casó con Marta, hermanos, Emanuel. Así, ¿no? Luego, Nayeli. Y en el mismo año, Mónica. Tremendo, Fer, hermano. ¿No es cierto, Fer? Tremendo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando una mujer es estéril? Y una mujer pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no puede tener un bebé en su vida. Eso causa frustración, hermanos. Entonces imagínate una mujer, hermanos, que fue estéril 90 años. Ve la desesperación de Sarai. Vamos a verlo del otro. Pobre Sarai, estaba desesperada, no tenía hijos, quería ayudarle a su esposo. Lo hizo por esa manera. Cada quien tiene su punto de vista. La desesperación, o sea, bien. Entonces, la que tiene muchos hijos, ¿te acuerdan ustedes de Ana y Elcana? Le dice, Ana dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Te dice, pues como tú tienes un montón de hijos con la otra, pues ¿cómo no? No, o sea, en pocas palabras, ¿no? Porque una mujer que anhela tener hijos, hermanos, quiere tener hijos. Es algo especial. Entonces, la estéril no tiene hijos. ¿Qué sucedería si le dijeran a la estéril? Vas a tener un hijo. No, pues olvídate. Grita, llora, se sale corriendo, no lo puede creer. La otra va a tener un hijo. Ay, no, Señor, no más hijos, ya no quiero tener más hijos. ¿Sí ve la diferencia? Esto es una alegoría. Agar, Antiguo Testamento, produce judaísmo, judíos. Sarai, Nuevo Testamento, produce cristianos. En ese tiempo, Agar, Antiguo Testamento, judíos, muchos. Ahora, Sarai, Isaac, cristianos más que ellos. Es más, esta, siendo estéril, tuvo muchos más hijos que esta que era fértil. Porque ¿cuántos cristianos hay? Hay muchos más que judíos el día de hoy. Y ahí lo vamos a dejar para la próxima semana. Esto es una alegoría de metáforas. Preguntas finales, hermanos. Preguntas finales.